El sol de Sevilla se filtraba por los ventanales del ático de lujo, mientras Alejandro Montes contemplaba la ciudad desde las alturas. Sus ojos, del color del whisky añejo que solía degustar, recorrían el horizonte con la seguridad de quien posee no solo edificios, sino el respeto y la admiración de todos. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario que era la envidia de media España. Sus trajes hechos a medida, su colección de relojes y sus coches deportivos eran solo la superficie de una vida dedicada a acumular poder y riqueza. Alejandro ajustó su reloj de platino y sonrió con satisfacción mientras esperaba la llegada de Raúl Morales, su socio desde hacía más de una década. Tenían una reunión importante esa mañana, la firma de un contrato millonario que consolidaría aún más su posición en el mercado. El timbre sonó puntual, como era costumbre en Raúl. Alejandro abrió la puerta y recibió a su socio con un abrazo cordial, sin imaginar que ese sería el principio del fin de todo lo que conocía. Raúl entró con su habitual elegancia discreta, portando un maletín de cuero negro que depositó sobre la mesa de cristal del salón. «Tengo todo listo para la firma», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro sirvió 2 copas de champán para celebrar anticipadamente. «Por nosotros, por el futuro», brindó, ignorante de la traición que se gestaba frente a él. Mientras revisaban los documentos, Alejandro firmó sin leer las páginas que Raúl le indicaba, confiando ciegamente en quien consideraba no solo un socio, sino un amigo. «Necesito usar tu baño», se excusó Raúl en un momento dado. En su ausencia, Alejandro recibió una llamada que lo distrajo por completo. Cuando Raúl regresó, terminaron de firmar, brindaron una vez más y se despidieron con la promesa de verse en la cena de gala que Alejandro ofrecería esa noche en su mansión para celebrar el nuevo contrato. Horas más tarde, mientras Alejandro se preparaba para la fiesta, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era su abogado, con voz temblorosa. «Alejandro, ha habido un problema, un gran problema. Todas las cuentas están vacías, las propiedades han sido transferidas, todo se ha ido». Las palabras cayeron como un mazo sobre Alejandro, quien no podía procesar lo que escuchaba. «¿Qué estás diciendo? Eso es imposible», respondió con la voz entrecortada. «Los documentos que firmaste esta mañana no eran para el contrato del centro comercial. Raúl te ha engañado. Le has dado poder legal sobre todos tus bienes». El mundo de Alejandro se derrumbó en ese instante. Intentó contactar a Raúl, pero su número ya no existía. Llamó desesperadamente a sus contactos en los bancos, a otros socios, incluso a políticos influyentes que le debían favores, pero nadie respondió. En cuestión de horas, el poderoso Alejandro Montes se había convertido en un hombre sin nada. Mansión fue lo primero que perdió. Luego vinieron los coches, las cuentas bancarias, las propiedades. Sus supuestos amigos desaparecieron tan rápido como su fortuna. Las invitaciones a eventos exclusivos cesaron, y las puertas que antes se abrían ante su presencia ahora permanecían cerradas. Alejandro pasó las primeras noches en hoteles cada vez más modestos, hasta que el último euro de su cartera se esfumó. Con solo la ropa que llevaba puesta y una pequeña maleta con lo esencial, se encontró vagando por las calles de Sevilla, la misma ciudad que una vez lo había admirado y ahora lo ignoraba como a cualquier desconocido. El orgullo le impedía pedir ayuda y la vergüenza lo mantenía alejado de los pocos familiares lejanos que tenía. Había construido su vida sobre la premisa de no necesitar a nadie, y ahora esa misma filosofía lo condenaba a la soledad más absoluta. Tras 3 días sin apenas comer, el hambre venció su orgullo. Con las últimas monedas que encontró en el fondo de su bolsillo,
Alejandro empujó la puerta de un pequeño café en un barrio humilde de Sevilla. El lugar, llamado El Rincón de Carmen, era sencillo pero acogedor, con paredes de color terracota y fotografías en blanco y negro de la ciudad. El aroma a café recién hecho y pan caliente inundó sus sentidos, recordándole cuánto tiempo había pasado desde su última comida decente. Se sentó en una mesa del rincón, intentando pasar desapercibido con su aspecto cada vez más deteriorado. Una joven se acercó con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad que Alejandro había experimentado en los últimos días. «Bienvenido. ¿Qué puedo servirle?», preguntó con una voz melodiosa que tenía el poder de hacer sentir a cualquiera como en casa. Alejandro levantó la mirada y se encontró con unos ojos color avellana que lo observaban sin juzgarlo, a pesar de su aspecto desaliñado. «Solo un café», respondió secamente, contando mentalmente las monedas que le quedaban. La joven, cuyo nombre Isabela estaba bordado en su delantal, asintió y regresó minutos después con un café humeante y un pequeño plato con una porción de tortilla española. «No pedí esto», dijo Alejandro con el ceño fruncido. Isabela sonrió y respondió con naturalidad: «Cortesía de la casa para los nuevos clientes. Disfrútelo». Antes de que pudiera protestar, ella ya se había alejado para atender a otros comensales. Alejandro contempló la comida, sintiendo cómo el orgullo luchaba contra el hambre. Finalmente dio un bocado y cerró los ojos ante el placer simple de saborear algo preparado con cariño. Mientras comía, observó discretamente a Isabela moverse por el café con una gracia natural. Atendía a cada cliente como si fuera especial, recordando nombres y preferencias, preguntando por familiares o trabajos. Era evidente que para ella este pequeño negocio era mucho más que un lugar para servir comida. Era un espacio de conexión humana. Cuando terminó su café y la tortilla, Alejandro dejó las monedas exactas sobre la mesa y se dirigió a la salida. «Espero verlo de nuevo», dijo Isabela al despedirse. Él asintió levemente, sin comprometerse, pero con una extraña sensación en el pecho que no supo identificar. Esa noche, mientras buscaba un lugar donde dormir, los pensamientos de Alejandro volvieron una y otra vez al pequeño café y a la joven de la sonrisa sincera. Los días siguientes fueron un descenso continuo hacia la desesperación. Alejandro dormía en parques o en albergues cuando conseguía un lugar. Intentó buscar trabajo, pero sin referencias ni experiencia en trabajos convencionales, todas las puertas se cerraban. Su arrogancia inicial se fue transformando en una amarga resignación. Una semana después de su primera visita, Alejandro regresó al café de Isabela. No tenía dinero, pero algo lo atraía hacia aquel lugar cálido, donde por un momento había sentido algo parecido a la dignidad. Se quedó de pie frente al establecimiento, dudando, hasta que Isabela lo vio desde el interior y le hizo un gesto para que entrara. «Me alegra verlo de nuevo», dijo ella con la misma sonrisa sincera. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. «Solo pasaba por aquí, pero no tengo con qué pagar», admitió, las palabras quemándole la garganta. Isabela lo miró sin que la compasión empañara el respeto en sus ojos. «Justo necesitaba ayuda para mover unas cajas en la trastienda. Si me ayuda, le invito a desayunar». Alejandro entendió que ella le estaba ofreciendo una salida digna, una forma de ganar lo que recibiría. Asintió y la siguió hasta un pequeño almacén donde había que reorganizar mercancía y limpiar estanterías. Trabajó durante 2 horas, sus manos delicadas ahora enrojecidas por el esfuerzo físico al que no estaban acostumbradas. Cuando terminó, Isabela le sirvió un desayuno completo en una mesa apartada. «Me llamo Isabela Fernández,
Pero todos me dicen Isa. Se presentó mientras le servía más café. Alejandro, respondió él escuetamente, omitiendo su apellido y cualquier detalle de su pasado. Durante ese desayuno, Alejandro observó con más atención el café. Era un negocio modesto pero acogedor, con clientes habituales que parecían formar parte de una gran familia. En una esquina, una anciana de cabello blanco y ojos vivaces tejía mientras observaba todo con atención. «Es mi abuela Carmen», explicó Isa al notar su mirada. «El café lleva su nombre porque fue ella quien me enseñó todas las recetas». La anciana saludó con la mano a Alejandro, quien respondió con un gesto tímido, desacostumbrado a ese tipo de calidez sin pretensiones. Cuando terminó de comer, Alejandro se levantó para marcharse, pero Isa lo detuvo. «Si necesita trabajo, podría ayudarme algunas horas. No puedo pagar mucho, pero incluye las comidas». La propuesta quedó flotando en el aire mientras Alejandro luchaba contra su orgullo herido. Finalmente, la necesidad y algo más que no supo identificar lo hicieron aceptar. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Alejandro Montes. De lunes a sábado llegaba temprano al café, limpiaba, cargaba cajas, aprendía a preparar café y eventualmente a atender a los clientes. Al principio, su actitud era distante y mecánica, cumpliendo estrictamente con lo necesario. Pero gradualmente, la atmósfera del lugar y la presencia constante de Isa fueron derritiendo su coraza. Observaba cómo ella trataba a cada persona con genuino interés, cómo recordaba detalles de sus vidas y se preocupaba por su bienestar. «El café es más que un negocio», le explicó ella una tarde mientras cerraban. «Es un refugio, un lugar donde las personas pueden sentirse vistas y valoradas, aunque sea por unos minutos». Las semanas pasaron y Alejandro comenzó a cambiar. Sus manos se endurecieron con el trabajo, su postura perdió algo de rigidez y ocasionalmente, muy ocasionalmente, una sonrisa genuina aparecía en su rostro. Una noche, mientras ayudaba a Isa a cerrar, la vio contar las ganancias del día con preocupación. «¿Ocurre algo?», preguntó rompiendo su habitual reserva. Ella dudó antes de responder. «La medicación de mi abuela ha subido de precio. Y el alquiler del local también aumentará el próximo mes. No sé cómo vamos a lograrlo». Por primera vez, Alejandro vio vulnerabilidad en aquella mujer que siempre parecía tener una sonrisa para todos. Sin pensarlo, se ofreció. «Puedo trabajar más horas o buscar otro trabajo para complementar». Isa lo miró sorprendida y luego sonrió con gratitud. «Gracias, pero ya haces mucho. Encontraremos la manera». Esa noche, caminando hacia el albergue donde ahora dormía regularmente, Alejandro reflexionó sobre cómo, en apenas un mes, había pasado de no preocuparse por nadie más que por sí mismo a sentir una genuina inquietud por los problemas de Isa y su abuela. Al día siguiente, durante un descanso, se sentó junto a la anciana Carmen, quien tejía como siempre. «Mi nieta dice que eres un buen trabajador», comentó ella sin levantar la vista de su labor. «Intento serlo», respondió él con modestia recién adquirida. «Pero veo tristeza en tus ojos, hijo. El tipo de tristeza que viene de perder algo importante». Alejandro se tensó, sorprendido por la perspicacia de la anciana. «La vida da muchas vueltas», continuó Carmen. «Lo que hoy parece un desastre, mañana puede ser el principio de algo mejor». Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron en Alejandro durante días. A medida que pasaba más tiempo en el café, Alejandro comenzó a conocer las historias de los clientes habituales. Don Manuel, el jubilado que venía cada mañana a leer el periódico. Sofía, la estudiante de medicina que preparaba sus exámenes en la mesa del rincón. Los hermanos Gómez, que dirigían la ferretería de enfrente. Personas comunes, con vidas ordinarias que, sin embargo, encontraban alegría en las pequeñas cosas. Una taza de buen café,
Una conversación sincera, un momento de descanso en un día ajetreado. Alejandro, que había pasado su vida persiguiendo lo extraordinario, lo exclusivo, lo lujoso, comenzaba a entender el valor de lo cotidiano. Una tarde, Isa lo invitó a acompañarla después del trabajo. «Quiero mostrarte algo», dijo con un brillo especial en los ojos. Lo llevó hasta un pequeño local abandonado a pocas calles del café. «Este es mi sueño», confesó, mientras abría la puerta oxidada. «Algún día, cuando ahorre lo suficiente, abriré aquí una librería café, un lugar donde los libros y las conversaciones fluyan libremente». Alejandro recorrió el espacio vacío y polvoriento, pero en lugar de ver las deficiencias del local, por primera vez en mucho tiempo, vio posibilidades. «Sería perfecto», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por el entusiasmo en su voz. «Las estanterías podrían ir aquí y allí un rincón de lectura con sillones cómodos». Isa lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Puedes imaginarlo?» «¿También?», preguntó emocionada. «Todos me dicen que es una locura, que apenas puedo mantener el café de mi abuela, que los libros ya no interesan a nadie». Alejandro, que en su vida anterior había negociado proyectos inmobiliarios millonarios, se encontró analizando seriamente el potencial de aquel humilde local. «No es una locura, es hermoso», respondió con sinceridad. Caminaron de regreso en un silencio cómplice, mientras el sol de Sevilla se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Por primera vez en meses, Alejandro sintió algo parecido a la esperanza. Los días se convirtieron en rutinas que, lejos de ser monótonas, tenían un ritmo reconfortante. Alejandro aprendió a disfrutar del amanecer mientras preparaba el café para los primeros clientes, a valorar las conversaciones sencillas pero honestas, a encontrar satisfacción en un trabajo bien hecho. Una mañana, mientras limpiaba las mesas, escuchó a 2 clientes hablar sobre negocios locales. «Todo el barrio está en peligro», decía uno de ellos. «Ese tal Morales está comprando propiedades a diestro y siniestro para su nuevo proyecto». El nombre hizo que Alejandro se detuviera en seco, el trapo inmóvil en su mano. «¿Raúl Morales?», preguntó, incapaz de contenerse. «El mismo», respondió el cliente. «Ha vuelto a Sevilla convertido en un tiburón inmobiliario aún más grande. Dicen que quiere construir un centro comercial de lujo y está presionando a los pequeños negocios para que vendan». El mundo de Alejandro, que lentamente había comenzado a reconstruirse, volvió a tambalearse. Raúl, el hombre que le había arrebatado todo, ahora amenazaba también este pequeño refugio que había encontrado. Esa misma tarde, un hombre de traje impecable entró al café. Alejandro lo reconoció de inmediato como uno de los asistentes legales de Raúl. El hombre pidió hablar con la propietaria y le entregó a Isa un sobre. Cuando el hombre se marchó, Alejandro vio cómo el rostro de Isa palidecía mientras leía el contenido. «¿Qué ocurre?», preguntó acercándose a ella. «Quieren comprar el edificio entero», respondió con voz temblorosa. «Nos dan 3 meses para desalojar o aceptar su oferta, que es ridículamente baja». Alejandro sintió una rabia que creía olvidada renacer en su interior. Pero esta vez no era por su propio orgullo herido, sino por la injusticia que se cernía sobre Isa y todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, después de cerrar, Isa, su abuela Carmen y Alejandro se sentaron a discutir la situación. «No podemos permitirlo», dijo Alejandro con determinación. «Este café es más que un negocio, es el corazón del barrio». Carmen lo observaba con curiosidad, como si viera algo en él que ni siquiera Alejandro conocía todavía. «¿Y qué propones?». «¿Qué hagamos?», preguntó Isa, su habitual optimismo ensombrecido por la preocupación. «No tenemos dinero para luchar contra una corporación, ni contactos en las altas esferas». Alejandro guardó silencio,
consciente de que revelar su verdadera identidad y su historia con Raúl significaría también admitir que les había mentido durante meses. Pero al mirar a Isa y a Carmen, supo que había llegado el momento de la... «En verdad, hay algo que deben saber sobre mí», comenzó, su voz más firme de lo que había estado en mucho tiempo. «Y creo que podría ayudarnos a enfrentar a Raúl Morales». Alejandro respiró profundamente antes de continuar. Los ojos de Isa y Carmen estaban fijos en él, expectantes. «Mi nombre completo es Alejandro Montes. Hasta hace unos meses era uno de los empresarios más poderosos de Sevilla». Vio la sorpresa dibujarse en el rostro de Isa, pero continuó. «Raúl Morales era mi socio y amigo, o eso creía. Me engañó, me hizo firmar documentos que me despojaron de todo. Mi empresa, mis propiedades, mi dinero, todo». Las palabras salían ahora como un torrente imparable. El día que entré por primera vez a este café había tocado fondo. No tenía nada, ni siquiera esperanza. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Isa procesaba la información, conectando piezas que ahora encajaban, su conocimiento de negocios, sus modales refinados, esa melancolía permanente en su mirada. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó finalmente, su voz una mezcla de confusión y dolor. Alejandro bajó la mirada. Al principio fue orgullo, luego temía perder lo único bueno que había encontrado. Carmen, que había permanecido callada, tomó la mano de Alejandro entre las suyas. «El pasado es el pasado, hijo. Lo importante es quién eres ahora». Isa se levantó y caminó hasta la ventana, dándoles la espalda mientras ordenaba sus pensamientos. «¿Crees que Raúl está haciendo esto porque sabe que estás aquí?», preguntó sin voltearse. Alejandro negó con la cabeza. «No, es imposible que lo sepa. Esto es simplemente otro de sus proyectos ambiciosos. El barrio es perfecto para un centro comercial de lujo, céntrico pero con propiedades asequibles, negocios pequeños que no pueden permitirse luchar legalmente». Isa se giró para mirarlo, una nueva determinación en sus ojos. «Entonces, ¿cómo? ¿Podemos detenerlo?». Alejandro se incorporó, sintiendo renacer algo de su antigua confianza. «Conozco a Raúl, sus métodos, sus debilidades, y aunque me quitó mi dinero y mi empresa, no pudo quitarme mi conocimiento ni mis contactos». Por primera vez en meses, Alejandro pensó en las personas que había conocido a lo largo de su carrera. Abogados, periodistas, funcionarios. No todos habían desaparecido cuando cayó en desgracia. Algunos simplemente habían perdido su rastro. «No será fácil, pero creo que podemos organizar una resistencia, no solo por este café, sino por todo el barrio». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro, con la ayuda de Isa, comenzó a contactar a los dueños de 1970, otros negocios amenazados por el proyecto de Raúl. Al principio, muchos desconfiaban de aquel hombre que servía café y ahora hablaba de estrategias empresariales. Pero su conocimiento y la pasión con la que defendía la causa pronto convencieron a los más escépticos. Formaron una asociación de comerciantes y vecinos, y Alejandro los guió para presentar recursos legales que retrasarían el proyecto. Mientras tanto, Isa utilizaba sus habilidades sociales para conseguir el apoyo de la comunidad, organizando reuniones en el café donde los vecinos compartían ideas y preocupaciones. Una tarde, mientras revisaban documentos en el café ya cerrado, Isa observó a Alejandro con curiosidad. «¿No lo extrañas? Tu vida anterior, el lujo, el poder». Alejandro levantó la vista de los papeles y reflexionó antes de responder. «A veces extraño la seguridad, saber que tenía un techo garantizado sobre mi cabeza, pero el resto es extraño, pero ahora me parece vacío. Tenía casas enormes donde nunca me sentí en casa, fiestas llenas de gente donde siempre estaba solo». Hizo una pausa,
buscando las palabras adecuadas. Aquí, en este pequeño café, he encontrado más sentido que en todos mis años acumulando riqueza. Isa sonrió, conmovida por su sinceridad. Nunca entendí a las personas que solo vivían para el dinero y el estatus. La vida es demasiado corta para no disfrutar de las pequeñas alegrías cotidianas. Alejandro asintió, pensando en cómo había cambiado su perspectiva. Sabes, cuando perdí todo, creí que era el fin. Ahora veo que fue un comienzo. Sus miradas se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Había algo creciendo entre ellos, algo que iba más allá de la amistad o la gratitud. Pero antes de que pudieran explorarlo, la campanilla de la puerta sonó, interrumpiendo el momento. Un hombre elegante entró al café, su presencia llenando inmediatamente el espacio. Raúl Morales, en persona, había decidido visitar el pequeño negocio que estaba causando tantos problemas a su proyecto. Alejandro se tensó, instintivamente dando un paso para colocarse entre Raúl e Isa. «Vaya, vaya», dijo Raúl con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El mundo es un pañuelo. Alejandro Montes, sirviendo café. ¿Quién lo hubiera imaginado?» Su mirada recorrió el local con desdén. «Así que este es el epicentro de la resistencia contra mi proyecto. Impresionante. En cierto modo, patético». Isa dio un paso al frente, su rostro sereno pero decidido. «Señor Morales, estamos cerrados. Si desea discutir asuntos de negocios, puede contactar a nuestra asociación de comerciantes». Raúl la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «Veo que has encontrado una fierecilla que te defienda, Alejandro. Encantador». Se volvió hacia Isa. «Señorita, no sabe con quién está tratando. Su empleado aquí presente solía ser tan despiadado como yo en los negocios. La diferencia es que yo fui más inteligente». Alejandro sintió la ira bullir en su interior, pero se contuvo. «Las personas cambian, Raúl, algo que claramente tú no has hecho». Raúl se acercó, su voz bajando a un tono amenazador. «Déjame ser claro, este barrio será mío. Este café, esa ferretería de la esquina, la panadería, todo. Puedes intentar retrasarlo con tus pequeñas maniobras legales, pero tengo el dinero y el poder para aplastar cualquier resistencia». Miró a Isa. «Y usted, señorita, debería reconsiderar sus alianzas. Alejandro Montes solo se preocupa por sí mismo. Siempre ha sido así». Después de que Raúl se marchara, dejando tras de sí un silencio tenso, Isa miró a Alejandro. «¿Es cierto? ¿Eras como él?» La pregunta dolía, pero Alejandro sabía que merecía la duda. «Sí», admitió con honestidad. «Fui ambicioso, egoísta, a veces despiadado, pero nunca traicioné a nadie como él me traicionó a mí. Y ahora sé que hay cosas más importantes que ganar a toda costa». Isa asintió lentamente, procesando sus palabras. «Entonces, demostrémoselo», dijo finalmente. «Demostremos que la integridad y la comunidad pueden vencer a la codicia». La visita de Raúl, lejos de desanimarlos, fortaleció su resolución. Alejandro intensificó sus esfuerzos contactando a un periodista que había conocido en su vida anterior. Le ofreció una historia jugosa. Cómo Raúl Morales había construido su imperio a través de prácticas cuestionables, incluyendo la traición a su antiguo socio. El periodista, hambriento de una exclusiva, comenzó a investigar. Mientras tanto, la Asociación de Comerciantes, con la ayuda de un abogado pro bono que Alejandro había convencido, descubrió irregularidades en los permisos que Raúl había obtenido para su proyecto. El punto de inflexión llegó cuando Carmen, la abuela de Isa, reveló que el edificio donde se encontraba el café tenía valor histórico. Su difunto esposo,
Había recopilado documentos que demostraban que el lugar había sido un punto de reunión para artistas e intelectuales durante la posguerra. Con esta información, consiguieron que la Concejalía de Patrimonio Histórico iniciara un proceso para declarar el edificio como bien protegido, lo que complicaría enormemente los planes de Raúl. La presión mediática, legal y comunitaria comenzó a afectar el proyecto. Inversores potenciales, preocupados por la mala publicidad y los posibles retrasos, empezaron a retirar su apoyo. Raúl, furioso, intentó contraatacar con amenazas y ofertas de compra más agresivas. Una noche, después de una reunión particularmente tensa con representantes de Raúl, Alejandro e Isa caminaban de regreso al café. «No se rendirá fácilmente», comentó Alejandro, preocupado por la seguridad de Isa y su abuela. «Lo sé», respondió ella, «pero nosotros tampoco». En ese momento, bajo la luz de las farolas que iluminaban las calles empedradas de Sevilla, Alejandro se detuvo y tomó las manos de Isa entre las suyas. «Quiero que sepas que pase lo que pase, estos meses han sido los más significativos de mi vida. Me has enseñado lo que realmente importa». Isa sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Y tú me has enseñado a luchar por mis sueños, a no conformarme». Lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado, Alejandro se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso tierno, una promesa silenciosa de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La batalla contra Raúl alcanzó su clímax cuando el periódico más importante de Sevilla publicó un extenso reportaje sobre sus prácticas empresariales, incuestionables. El artículo, respaldado por testimonios y documentos, revelaba cómo había manipulado a Alejandro y a otros socios anteriores. La reputación de Raúl, ya dañada por la resistencia del barrio, sufrió un golpe devastador. Sus inversores principales, preocupados por asociarse con alguien envuelto en escándalos, retiraron definitivamente su apoyo al proyecto del centro comercial. Acorralado, Raúl hizo un último intento desesperado. Se presentó en el café una tarde, cuando estaba lleno de clientes, y confrontó a Alejandro públicamente. «Tú estás detrás de todo esto», gritó, perdiendo la compostura, que siempre había sido su marca personal. «Has arruinado mi proyecto por venganza». Alejandro, manteniendo la calma, respondió: «No, Raúl, lo has arruinado tú mismo con tu codicia. Yo solo he ayudado a estas personas a defender lo que es suyo». Los clientes, muchos de ellos vecinos del barrio que conocían la lucha contra el proyecto inmobiliario, se pusieron de pie en silencioso apoyo a Alejandro e Isa. Raúl, viendo que había perdido no solo el proyecto, sino también su reputación, abandonó el café derrotado. Días después, se anunció oficialmente que el proyecto del centro comercial había sido cancelado. El barrio celebró la victoria con una gran fiesta en la plaza, con el Café de Carmen como epicentro de la celebración. Alejandro, que una vez había disfrutado de fiestas exclusivas en penthouses de lujo, descubrió que nunca se había sentido tan feliz como en aquella sencilla celebración callejera, rodeado de personas auténticas que lo apreciaban, no por su dinero o poder, sino por quien era realmente. Semanas más tarde, Alejandro e Isa estaban frente al pequeño local abandonado que ella soñaba convertir en librería café. «Tengo una propuesta», dijo Alejandro, mientras sacaba un sobre de su bolsillo. «He estado en contacto con mi antiguo abogado. Resulta que Raúl no pudo apoderarse de absolutamente todo. Había una pequeña cuenta en el extranjero que él no conocía y algunas inversiones menores a mi nombre». Isa lo miró sorprendida. «No es una fortuna, pero es suficiente para empezar de nuevo. Y quiero invertirlo en tu sueño, en nuestro sueño». Isa tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Estás seguro?
Podrías usarlo para recuperar parte de tu vida anterior. Alejandro negó con la cabeza, completamente seguro de su decisión. Mi vida anterior terminó y estoy agradecido por ello. Quiero construir algo nuevo, algo con significado, contigo. La besó suavemente, sellando una promesa de futuro compartido. Carmen, que los observaba desde la distancia, sonrió con aprobación. Ella siempre había sabido que aquel hombre de mis ojos tristes que entró en su café meses atrás estaba destinado a cambiar sus vidas. Un año después, Letras y Café abría sus puertas. El local, transformado con amor y dedicación, combinaba perfectamente la calidez del café de Carmen con el encanto de una librería cuidadosamente curada. Estanterías de madera llenas de libros rodeaban mesas acogedoras, donde los clientes podían leer mientras disfrutaban del mejor café de Sevilla. En una esquina especial, una colección de fotografías contaba la historia de la lucha del barrio contra el proyecto inmobiliario, un recordatorio de que la unión y la integridad podían vencer a la codicia y el poder. Alejandro, vestido con un sencillo delantal con el logo del negocio, preparaba café tras la barra mientras Isa organizaba un evento de lectura para niños. Se miraron a través del local lleno de vida y sonrieron, cómplices. Él, que una vez lo había medido todo en términos de beneficios económicos, ahora encontraba su riqueza en las sonrisas de los clientes, en las conversaciones sinceras, en el amor que compartía con Isa, en la familia que habían formado junto a Carmen y los amigos del barrio. Había perdido un imperio de ladrillo y dinero, pero había ganado un reino de conexiones humanas genuinas. Raúl Morales, según habían oído, había abandonado Sevilla tras varios fracasos empresariales. Su reputación dañada lo había seguido a cada nuevo proyecto. Alejandro no sentía rencor, de hecho sentía una extraña gratitud. Sin aquella traición, nunca habría encontrado su verdadero camino, nunca habría conocido a Isa, nunca habría descubierto que la verdadera riqueza no se guarda en cuentas bancarias, sino en el corazón. Una tarde, mientras cerraban el negocio, Isa encontró a Alejandro contemplando la ciudad desde la pequeña terraza trasera. ¿En qué piensas?, preguntó Isa, acercándose a Alejandro y entrelazando sus dedos con los suyos. Él sonrió, contemplando el atardecer que bañaba Sevilla con tonos dorados y rojizos. Pensaba en los giros del destino, respondió. Hace 2 años miraba la ciudad desde mi ático, sintiéndome su dueño pero completamente solo. Ahora la miro desde esta pequeña terraza, sin poseer casi nada materialmente, pero sintiéndome más rico que nunca. Isa apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. ¿Sabes? Mi abuela siempre dice que la vida nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino sea doloroso. Alejandro asintió, recordando las sabias palabras de Carmen, que tantas veces lo habían reconfortado. Tu abuela es la mujer más sabia que he conocido, después de ti, claro, añadió con una sonrisa juguetona. El negocio prosperaba más allá de sus expectativas. Letras y Café se había convertido en el corazón cultural del barrio. Escritores locales presentaban sus obras, estudiantes encontraban un refugio para estudiar, familias disfrutaban de las tardes de cuentacuentos. El Café de Carmen seguía funcionando, ahora administrado por un sobrino de Isa, manteniendo viva la tradición familiar mientras ellos se concentraban en su nuevo proyecto conjunto. Una mañana, mientras Alejandro organizaba los nuevos libros que habían llegado, la campanilla de la puerta sonó. Al levantar la vista, se encontró con un rostro familiar que no esperaba volver a ver. Elena Vidal, su antigua asistente personal. «Alejandro», dijo ella, visiblemente emocionada. «Por fin te encuentro». Él la invitó a sentarse, ofreciéndole un café.
Elena le explicó que había estado buscándolo desde hacía meses. Después de que Raúl te lo quitara todo, intenté contactarte, pero habías desaparecido. Muchos pensaron que habías abandonado el país. Elena le contó que tras la caída de Raúl, varios de los antiguos inversores y socios de Alejandro habían comenzado a reagruparse. Quieren que vuelvas, Alejandro. Confían en ti, en tu visión. Podrías reconstruir tu empresa, quizás no tan grande al principio, pero con potencial. Le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Solo piénsalo. Sería un nuevo comienzo, pero esta vez con personas que realmente valoran tu liderazgo. Cuando Elena se marchó, Alejandro se quedó contemplando la tarjeta, sentimientos contradictorios bullendo en su interior. Isa, que había observado parte de la conversación desde la distancia, se acercó. ¿Quién era?, preguntó con curiosidad. Alejandro le explicó la situación, la oferta que acababa de recibir. Es una oportunidad de recuperar parte de lo que perdí, concluyó, su voz reflejando la confusión que sentía. Isa tomó sus manos entre las suyas, su mirada serena y comprensiva. Alejandro, siempre he creído que las personas deben seguir su corazón. Si sientes que ese es tu camino, que necesitas cerrar ese capítulo de tu vida, lo entenderé. Alejandro la miró, conmovido por su generosidad. Incluso si eso significa volver al mundo empresarial, a las largas jornadas, a las reuniones interminables. Isa sonrió con tristeza. Incluso entonces, porque te amo, y amar significa desear la felicidad del otro, aunque duela. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se levantó silenciosamente para no despertar a Isa y salió al pequeño balcón del apartamento que ahora compartían sobre la librería Café. Las estrellas brillaban sobre Sevilla, la misma ciudad que había sido testigo de su caída y su renacimiento. Pensó en la oferta de Elena, en la posibilidad de volver a ser el empresario Alejandro Montes. Tendría recursos, influencia, la oportunidad de demostrar que podía triunfar de nuevo. Pero luego pensó en su vida actual. Las mañanas tranquilas preparando café, las tardes rodeado de libros y conversaciones sinceras, las noches junto a Isa planificando el futuro o simplemente disfrutando del silencio compartido. Pensó en Carmen, que se había convertido en la figura maternal que nunca tuvo, en los vecinos del barrio que los saludaban por su nombre, en los niños que acudían emocionados a las sesiones de cuentacuentos que él mismo organizaba. Al amanecer, cuando Isa se despertó, encontró a Alejandro en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días», saludó ella, notando algo diferente en su expresión. «Has tomado una decisión, ¿verdad?». Alejandro asintió, sirviendo café en 2 tazas. «He decidido que no quiero recuperar mi antigua vida. Quiero seguir construyendo esta nueva». Isa contuvo la respiración, esperando que continuara. «Pero si quiero usar mis conocimientos, mis contactos, estaba pensando, ¿y si expandimos nuestro proyecto? No solo esta librería Café, sino un concepto que podamos replicar en otros barrios, otros lugares donde la cultura y la comunidad necesiten un espacio». Los ojos de Isa se iluminaron ante la idea. «¿Crees que podríamos?». Alejandro sonrió, sintiendo una emoción que hacía tiempo no experimentaba, la de crear algo significativo. «Creo que podríamos crear una red de espacios culturales accesibles, lugares que combinen lo mejor de un café, una librería y un centro comunitario. Podríamos buscar financiación ética, socios que compartan nuestra visión». Tomó las manos de Isa. Sería un desafío, pero esta vez construiríamos algo con propósito, algo que ayude a las personas en lugar de solo generar beneficios. Isa lo besó, emocionada por la visión que compartían. «Me encanta la idea.
Podríamos empezar investigando otros barrios que necesiten espacios así. Alejandro asintió, ya pensando en los pasos prácticos. Llamaré a Elena, no para aceptar su oferta original, sino para ver si algunos de esos inversores estarían interesados en un proyecto diferente, uno con impacto social. Se detuvo, mirando a Isa con seriedad. Pero quiero que sepas algo. Pase lo que pase, tú y esto que hemos construido juntos son mi prioridad. No volveré a ser el hombre que era, obsesionado con el éxito a cualquier precio. En los meses siguientes, Alejandro e Isa trabajaron en su nuevo proyecto. Contactaron a inversores socialmente responsables, investigaron barrios necesitados de espacios culturales, desarrollaron un modelo de negocio que equilibraba la sostenibilidad económica con el impacto social. Carmen, desde su sabiduría, los aconsejaba y apoyaba, orgullosa de ver cómo su nieta y aquel hombre al que había acogido cuando estaba perdido construían algo significativo juntos. Un año después, inauguraron su segundo local en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. A diferencia de Letras y Café, que mantenía un aire íntimo y bohemio, este nuevo espacio incluía un área para talleres comunitarios y una pequeña sala para eventos culturales. La inauguración fue sencilla pero emotiva, con vecinos, amigos y algunos inversores que habían confiado en el proyecto. Entre los asistentes, Alejandro distinguió una figura familiar, Raúl Morales, observando desde la distancia. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Raúl se acercó a Alejandro, que conversaba con unos vecinos. Esperó pacientemente a que terminara y luego dio un paso adelante. «Impresionante lo que has logrado», dijo, su voz carente de la arrogancia que lo caracterizaba. Alejandro lo miró, sorprendido no solo por su presencia, sino por el cambio en su actitud. «Gracias», respondió cautelosamente. «No esperaba verte aquí». Raúl esbozó una sonrisa triste. «No esperaba estar aquí, la verdad, pero he seguido tu transformación. Es fascinante». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Después de nuestro último encuentro todo se desmoronó. Perdí inversores, proyectos, mi reputación. Toqué fondo como tú». Alejandro asintió, sin sentir la satisfacción que una vez habría esperado. «Lo siento», dijo sinceramente. Raúl pareció sorprendido por su respuesta. «¿Lo sientes? Te arruiné, te lo quité todo». Alejandro miró alrededor, a la librería Café llena de vida, a Isa que conversaba animadamente con unos niños, a Carmen que tejía en su rincón favorito. «En realidad, me diste todo esto, sin saberlo, me liberaste». Raúl lo observó con curiosidad. Nunca lo había visto así. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Alejandro. «He estado reflexionando mucho. Estoy intentando reconstruir mi vida, pero de otra manera. Si alguna vez necesitas un socio para estos proyectos sociales tuyos, bueno, tengo experiencia en bienes raíces. Podría ayudar a encontrar locales adecuados». Alejandro tomó la tarjeta, reconociendo el gesto por lo que era, un primer paso hacia la redención. «Lo tendré en cuenta», respondió sin prometer nada, pero dejando la puerta abierta. Cuando Raúl se marchó, Isa se acercó a Alejandro. «¿Era quien creo que era?», preguntó incrédula. Alejandro asintió, guardando la tarjeta. «La vida da muchas vueltas», comentó, recordando las palabras de Carmen. «Quizás él también esté encontrando su camino». 3 años después de aquel primer día en el café de Carmen, Alejandro e Isa celebraban no solo el éxito de su red de espacios culturales, que ya contaba con 5 locales en diferentes barrios de Sevilla y uno en Granada, sino también su boda. Fue una ceremonia sencilla en el patio andaluz de una antigua casa reconvertida en centro cultural, su proyecto más ambicioso hasta la fecha.
Carmen, radiante a sus 83 años, fue la madrina de honor. Entre los invitados estaban los vecinos del barrio que los habían apoyado desde el principio, los empleados de sus diferentes locales y algunos inversores que se habían convertido en amigos. Para sorpresa de muchos, Raúl Morales también estaba presente. En los últimos 2 años había colaborado con ellos en varios proyectos, aportando su experiencia en bienes raíces para encontrar edificios históricos abandonados que pudieran transformarse en espacios culturales. Su relación, inicialmente tensa, había evolucionado hacia un respeto mutuo. Raúl nunca recuperó su antiguo estatus, pero había encontrado un propósito ayudando a revitalizar barrios en lugar de gentrificarlos. Durante la recepción, Alejandro se encontró un momento a solas con Carmen. La anciana lo miró con ojos brillantes de orgullo. «¿Sabes? Cuando entraste por primera vez a mi café, vi algo en ti», confesó. «Estaba roto, pero no destruido. Sabía que mi Isa vería lo mismo». Alejandro sonrió, emocionado. «Ustedes me salvaron, Carmen. Me dieron un hogar cuando más lo necesitaba». La anciana negó suavemente con la cabeza. «No, hijo, tú te salvaste a ti mismo. Nosotras solo te recordamos quién podías ser». Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas, en el patio lleno de luces, Isa apoyó su cabeza en el pecho de Alejandro. «¿Eres feliz?», le preguntó en un susurro. Él la estrechó contra sí, pensando en el camino recorrido, en las lecciones aprendidas, en el futuro que les esperaba juntos. «Más de lo que jamás creí posible», respondió con absoluta certeza. «He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y gracias a ti tengo tanto para dar». La música continuaba, las risas llenaban el aire, y Alejandro Montes, que una vez lo había medido todo en términos de poder y dinero, ahora sabía que la única medida que importaba era el amor. Amor por Isa, por Carmen, por la comunidad que habían construido, por el trabajo significativo que realizaban juntos. Había perdido un imperio para ganar un reino mucho más valioso. Uno construido sobre conexiones humanas auténticas, propósito y la alegría simple pero profunda de una vida bien vivida.